Es para la grabación para que vean ustedes las cosas. Ok, la segunda parte de la calificación, eso corresponde al canal auriculoventricular. Nosotros lo hemos visto un poquito previamente, porque hablábamos de la formación de ciertos cojinetes. Esto es importante porque si esa formación de cojinetes se altera, que se dice al día 28, todas las válvulas auriculoventriculares están alteradas. Si la comunicación entre la aurícula y la ventricular está alterada, habíamos comentado que puede haber crecimiento mal de cavidades. Por ejemplo, una de las hipótesis del ventrículo isquémico clásico es que la válvula mitral o todo el componente izquierdo se forma muy pequeño y al no permitir un flujo a nivel del lado izquierdo no va a haber crecimiento del ventrículo. Por lo tanto, va a nacer un ventrículo isquémico clásico. Por eso, respecto a esa teoría, es que parte del tratamiento en la etapa vital del ventrículo clásico es que haga cirugía total para liberación de ese canal y que permita mayor flujo de sangre y por lo tanto crecimiento de la cavidad. Y el niño nace con un ventrículo más grande. Entonces, si hay una alteración en la formación del tabique auriculoventricular desde la formación de los cojinetes, puede haber alteraciones a nivel ventricular, ya sea como ventrículo derecho hipoclásico o ventrículo izquierdo hipoclásico. Obviamente, en el ventrículo izquierdo hipoclásico hay unas teorías genéticas que existen, no solamente esta, pero es importante esa formación de morillas. Nos recordemos, son 4 morillas, anterior, posterior, tienen otros nombres también. Acá les anoté. La superior o ventral, la superior o dorsal y la ventral o inferior. Que son estas dos las causantes de la formación de tabique auriculoventricular. Eso puede ser preguntar examen. Dorsal superior, ventral inferior se juntan, se fusionan y van a formar el canal auriculoventricular. Vamos a tener dos áreas cardíacas al final de la quinta semana. Todavía no hay válvulas, pero ya hay un sector derecho y un sector izquierdo. Esa es la formación del tabique. Entonces, van a existir información a través de proteínas, genes, modificaciones que van a hacer que estos continentes y estas células se fusionen. Van a perder ciertos tejidos y finalmente van a fusionarse. Se pierde parte de un tejido llamado clarina cateca, que lo habíamos visto en la tercera semana, que apunta en el corazón en ese momento, y cuando este se adelgaza mucho, va a haber fusión celular, y es así como se juntan esos cojinetes. Entonces vamos a tener al final de la quinta semana esas dos áreas separadas, y conforme este sector rosita, que pueden ver ustedes en la pantalla, se adelgaza a este nivel, van a separarse. Y finalmente, como pasan las semanas un poquito más, vamos a encontrar si estas no se han separado a 13 cuspidia, por ejemplo, si el lado de cuspidio, me van a recordar anatómicamente cuál sería esta válvula. No, acá está medio mencionado. ¿Esta cuál sería? La mitral. Esto es un corte, y esta de aquí, la tricuspidia, ¿no? Si por alguna razón, como mencionábamos, este orificio no tiene buena migración celular, crece muy pequeño, entonces el ventrículo derecho que corresponde a esta válvula va a crecer pequeño también y vamos a tener la 13 tricuspidia con ventrículo derecho clásico. O esternófis de alguna de ellas, o incluso hasta si no han migrado bien al tejido conectivo, puede haber ausencia de la válvula. Una cosa va a ser que exista atresia, o sea que el canal esté pequeño, que haya estenosis e incluso que no se forme la válvula. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está claro? Muy bien. Ahora, no sé si se acuerdan los R5 que ya han visto cardio, existe un tipo de canal auriculoventricular muy leve, que solamente se corresponde a los primos. Entonces, aquí hay información de válvulas, información de dos cavidades, pero va a haber una comunicación interauricular porque finalmente no se ha cerrado un pequeño espacio. Entonces, cuando tenemos una serie de tipos exclusivamente, es la primera etapa del canal auriculoventricular. Entonces, todo tiene que ver con esos componentes endotérmicos que nos perdimos. ¿Cómo se forman finalmente las válvulas? Va a migrar mucho tejido conectivo a este nivel y se va a formar la elongación de un espacio y hasta parte de las articulaciones que van a hacer la inserción de las válvulas tricuspidia y mitral. Todo esto ya va a ser después de la quinta semana, cuando empiezan a migrar un poco más las células de sexo más delgadas y forman estas cavitaciones. También hay mucha expresión proteínica a este nivel. Y así se forman las valvulitas tricuspidia y mitral. El mismo proceso van a pasar las válvulas pulmonar y aórtica paralelo, pero en otro sector. Entonces vamos a pasar a la formación ventricular.
Ya tenemos aurículas, ya vimos cómo se sentaron las aurículas, se formaron las válvulas auriculoventriculares y ahora los ventrículos también se van a formar. Y vuelvo a señalar este cuadrito donde hay expresión de genes muy importantes. Y como ustedes pueden ver aquí, tal vez se ven muy pequeño, cuando lo repasen van a ver que aquí, por ejemplo, el data 4 tiene que ver con la formación de la función endocárdica. Ambos, el NKX25 como el data 4, con la promoción de ciertas zonas alfoméricas. O sea, genéticamente van a decidir qué célula va a formar parte de las articulaciones, del miocardio, incluso del cerebro. Cualquier alteración de este nivel va a alterar toda esa migración celular a nivel de los ventrículos. Entonces, el factor mutacional o de expresión de proteínas es muy importante porque todo esto se va a dar en las primeras 4 semanas, incluso en la primera semana. Entonces, por eso es que una mamá con alguna patología, incluso una deficiencia nutricional, va a tener todas estas características congénitas. Vamos a recordar esta imagen, como les había dicho la clase pasada. Esta imagen nos ayuda porque así termina el corazón en la etapa de asma, ¿no? Ya se ascendieron el circuito atrial, el ventrículo primitivo que se va un poquito anterior y va a posicionarse por delante del circuito atrial. Ustedes ven la diferencia de colores y así se les queda. El ventrículo primitivo va a dar lugar a la porción de entrada del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Esta zona que es más clarita beige, que dice bulbo cardíaco proximal, que está aquí, va a dar lugar a la porción trabecular, pero el ventrículo derecho al bulbo cardíaco proximal y del ventrículo izquierdo al ventrículo primitivo también como porción. Y la zona rosa más clarita es el bulbo cardíaco distal o cono. Eso es importante que recuerden, porque parte de esto también forma el cono arterioso del tronco arterioso. Pero una porción del bulbo cardíaco distal también para la porción de salida del ventrículo. Entonces, todo esto, lo naranja, beige y rosa, va a conformar ambos ventrículos. Es importante que recuerden que la porción trabecular del ventrículo derecho viene del bulbo cardíaco proximal y del ventrículo izquierdo del ventrículo primitivo, lo que da naranja. Entonces, ya decíamos, el corazón termina así en la etapa de asa. ¿Qué pasa el día 29? La gelatina cardíaca va a empezar a adelgazarse, así como se adelgazan las válvulas, se adelgaza la zona ventricular, se hace más pequeña e inicia esta nivel una zona de diverticulación. Entonces empieza a formarse parte de lo que va a ser el segmento de los ventrículos. También recuerden que en la etapa de asa, el espacio entre los ventrículos se llama foramen ventricular. Por eso es que hay algunas cardiopatías, cuando ustedes lean el análisis del eco o de la tomografía, cuando se ve que no se trata de CIVs musculares o CIVs que tengan que ver con el canal auriculoventricular o incluso en ventrículos únicos, hablan de un foramen ventricular, no dicen CIV, dicen el foramen ventricular de tantos centímetros. Es porque se refieren a que nunca se hipertensó el ventrículo y todavía se llama foramen ventricular. El corazoncito de niños que van a, ustedes ven que dice foramen ventricular en el eco, se refiere que desde la etapa posarría nunca se desarrolló y por eso se le llama foramen ventricular. ¿De acuerdo? Esto es importante para que cuando lean algún eco de un paciente y le hablan de esto, se trata de una comunicación interventricular, pero que no se formó ni el tallo. Muy bien. Entonces, la gelatina de esta rosita se adelgaza mucho y empieza la realización. Pasamos al día 30, 31 y vamos a formar más los ventrículos, ¿no? Toda la diverticulación crece hacia la zona del canal auriculoventricular, se va a ir modelando, desgazándose, se va a cuidar, y al mismo tiempo la almohadilla dorsal del canal auriculoventricular, que lo vimos al inicio, cambia de forma. Se va a ir un poquito más hacia la derecha y de tal manera que van a cerrar otra parte del tabique. Esta zona es lo que va a formar el tabique membranoso delante del septo interventricular. Si decimos CIV membranosa, nos referimos a este nivel. Si decimos CIVs musculares, nos referimos a este nivel. ¿De acuerdo? Y ahorita en otra imagen vamos a ver de dónde tipo de CIV. Pero a este nivel todavía va a quedar un espacio, que no lo vemos aquí porque el corte de 4 cámaras no nos ayuda, pero aquí todavía queda una comunicación interventricular que se llama foramen interventricular primario. Es la última que se va a cerrar con los ventrículos. Se supone que en esta etapa ya han sido los ventrículos de igual tamaño y simetría. Entonces, vamos a
ver cómo se forma el tabique para ver cómo se termina de cerrar ese foramen. El tabique interventricular también por los colores va a formarse de 3 zonas. Tiene 3 componentes. El septum del ventrículo primitivo, que era lo que creció, lo que vimos hace un ratito. Este sería el septum del ventrículo primitivo, que va a ser parte del tabique. De las almohadillas endotárgicas del canal A, que es lo de arriba, porque se ha formado otra parte, y las crestas conotroncales que van a depender de la salida. El ventrículo derecho va a tener salidas hacia qué arteria, Carlos. ¿Qué arteria sale del ventrículo derecho? Arteria pulmonar, muy bien. Y Pam, ¿qué sale del ventrículo izquierdo? La aorta. Entonces, la formación de la arteria pulmonar por el ventrículo derecho también va a relacionarse con parte del tabique interventricular. Entonces, cuando hablamos de crestas conotroncales o conotronco, nos referimos a esas grandes arterias. Parte del tabique tiene que ver con la formación de la arteria pulmonar para el ventrículo derecho y de la aorta para el ventrículo izquierdo. Entonces, por eso es que muchas CIBs de salida se van a relacionar con alteraciones conotroncales. Y lo mismo para el ventrículo derecho. Si hubiera una alteración conotroncal de la arteria pulmonar, como qué patología de Fallot, va a tener relación con una CIB. ¿Cuáles son los componentes de la tetralogía de Fallot, Edson? Es una cajita circular, intervención pulmonar, lo que genera hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, ya vieron, si se forma alteradamente el conotronco, va a haber un defecto del septum, que es la CIB, alteración del conotronco, tetralogía de Fallot, o sea, que se cabalga la aorta, y por lo tanto, y parte de eso es estenosis pulmonar. Entonces, la tetralogía de Fallot tiene explicación en la formación de estos días, porque se altera la formación del septum y del conotronco, ¿sí? Muy bien, entonces, habíamos comentado que el tabique tiene ciertos componentes, y aquí lo vemos. Al final de la 7ª semana se cierra lo último del tabique interventricular. Este corte me ayuda más para ver los 4 componentes del tabique. Decíamos que parte del ventrículo, cuando se va tabicando y se diverticuliza, forma el septum del ventrículo primitivo, que sería esto. El tabique de entrada es de donde entra el ventrículo. O sea, estamos hablando de lo que viene el flujo de la aurícula derecha para el ventrículo derecho y de la aurícula izquierda para el ventrículo izquierdo. Si se altera esa formación, es una CIB de entrada, que se va a relacionar a la entrada de las válvulas auriculares o que vienen de la aurícula. El tabique de salida es lo que se relaciona con la salida de cada ventrículo, ¿no? Del ventrículo derecho dijimos pulmonar y del ventrículo izquierdo dijimos aorta. Y bueno, parte trabecular. Entonces, todo esto se va cerrando. Ustedes vieron en los esquemas, lo primero que se cierra es el septum que viene del ventrículo primitivo y finalmente se junta con la de las almohadillas endocárdicas y la de entrada y la salida se van cerrando conforme crecen o se forman las válvulas auriculoventriculares y cómo se forma el conotronco. Si algo se altera a ese nivel, vamos a tener diferentes tipos de CIB. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasaría si a este nivel está formándose o diverticulizándose los ventrículos y se altera la migración de estas células? Va a tener pequeños hoyos, va a migrar las células adecuadas, vamos a tener muchas CIBs musculares. Ustedes ven que hay pacientes con CIB que no los pueden operar porque tienen hoyitos pequeños, le llaman CIBs musculares pequeños. Entonces, significa que estas áreas están administradas por la formación de ese tabique. Entonces, por eso es que la clasificación de las CIBs, tanto como las CIAs, como lo vimos en la clase pasada, tienen que ver con la formación biológica en su ubicación. Por eso es que son diferentes. También el tratamiento quirúrgico de cada una de ellas va a ser distinto. Muy bien. Entonces, ahora ya vimos cómo se forma el tabique ventricular, ya vimos el canal A, ahora vamos a ver el conotronco, o sea, la formación y la tabicación de la arteria pulmonar y la aorta. Si ustedes recuerdan que la etapa de asta terminó como un tronco pulmonar, o sea, todavía no estaba separado, era un solo tronco que salía del bulbo, ¿no? El conotronco. Entonces, pues vamos a retroceder unos días a la formación embrionaria y células de la cresta neural, lo que estamos hablando del ectodermo, van a migrar hacia la zona del conotronco. ¿De qué arcos faríngeo? 3, 4 y 6. Y esto es lo que se relaciona a alteraciones del conotronco con qué? ¿Qué otro es? Síndromes cranofaciales. Exacto. O sea, todo lo que vemos de las lesiones 22 u 11 tiene que ver con alteraciones de estos arcos faríngeos. Las lesiones 22 u 11, tal vez la más representativa, que es el síndrome de B. George, es una de ellas, pero existen como 20 de lesiones 22 u 11. Todas ellas tienen, y otras patologías más, tienen que ver con migración de los arcos faríngeos. Algo que es el TDCL se relaciona con alteraciones del conotronco
y de la vía aérea también. Entonces, pacientes con síndromes faciales, vía aérea difícil, cardiopatía con tronco. Y también, si se dan cuenta, a este nivel viene la formación de las glándulas paratiroides, incluso del timo. Entonces, ¿se acuerdan que tiene el 22Q11, el D. George? Ausencia de timo, zinc, paratiroides, por eso le ponemos calcio. Todo eso tiene que ver en este, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a ver con el tronco. Repetimos, esta imagen repetitiva, pero ya no estamos en el núcleo neurícola, sino en la zona del cono, que sería el bulbo cardíaco distal, y la parte del saco. Esta se va a dividir, porque necesitamos aquí dos grandes arterias, así como se va dividiendo el veno. Entonces, ¿qué pasa? Así como crecieron las almohadillas a nivel auriculoventricular por los cuatro lados, también se forman almohadillas en la zona del tronco arterioso. Vamos a tener dos arriba, como ven ahí, que se llaman crestas troncales, y dos abajo, que se llaman crestas conales. La que está más pegada al corazón es el cono, y la que está más lejos del corazón, o sea, hacia el tronco arterioso es el tronco, para que no se olviden. Crestas troncales y crestas conales, ¿de acuerdo? Lo único es que las crestas troncales crecen o se forman a una disposición de 90 grados de las crestas conales, o sea, se forman las troncales así y las conales así. Por alguna razón de migración proteínica también, si estas se disponen de alguna manera diferente, vamos a tener otras alteraciones troncales. Entonces, empieza su formación y voy a ir con el láser y luego con el zoom. Tenemos las crestas conales que van a, por ejemplo, una que va a ir con un cono anterolateral y un cono posteromedial. Y acá están las troncales. Entonces, la mitad izquierda, llamada como cono anterolateral, les puse aquí colorcitos, va a ir migrando y creciendo hacia la cresta dextrodorsal del cono y luego hace un bucle y se va a la cresta troncal superior y va a salir a nivel del sexto arco órtico, la porción izquierda troncal. Y el sexto arco órtico, ¿a qué arteria creen que va a dar lugar? ¿O a qué parte de las arterias importantes? Exactamente, a la órbita. Entonces, esta migración depende también con muchas proteínas. Y lo mismo, la mitad derecha o cono posteromedial, lo que está en rojito y naranja, para que me sigan, se va a asociar a la cresta sinistro ventral del cono, que va a hacer otro bucle y va a la cresta troncal inferior, o sea, se va a juntar con una de las crestas troncales y luego va a salir a nivel del tercero o cuarto órtico, que este va a dar origen a la arteria pulmonar. Entonces, migran y crecen de manera, va a ser un giro de 180 grados. Se van a juntar las crestas troncales con las conales, pero nunca en paralelo en un embrión normal. Y como va a haber todo ese crecimiento similar a lo que vimos a nivel canal auriculoventricular de disminución de la gelatina y crecimiento de células mesodérmicas, lo mismo pasa aquí y va a formar un tabique. Entonces, se forman y se fusionan estas crestas y forman algo que se llama tabique aortopulmonar. Todavía no están separadas las arterias, solo crecieron su tabique. Así como crecía el tabique interauricular, crecía el tabique interventricular y al mismo tiempo en la salida está creciendo otro tabique. Toda la tabicación pasa al mismo tiempo, nosotros lo estamos viendo separadito para entender. Esta imagen me gusta mucho porque vamos a ver aquí, tenemos tres cortes para el zoom. Acá tenemos el saco aórtico con los arcos faringeos que se están formando. Acá el tronco arterioso y vamos a cortar a nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En nivel 1, ¿qué crestas vamos a ver, Joshua? ¿Conales o troncales? Troncales, porque están más hacia el tronco, ¿no? Dijimos. Y en el nivel 3, ¿qué crestas vemos, Jackie? Conales. Pues aquí lo ven el corte, ¿no? 1, 2 y 3. Pero las crestas troncales crecen en esta disposición. A medio camino ya se ve como a 90 grados y otra vez las crestas conales vuelven a otra posición. Se fusionan, como ven en esta imagen, y tienen el crecimiento helicoidal. Conforme pasan los días, se tabica, dijimos, se fusionan más y ya tenemos el tabique. Acá tenemos el septum aórtico pulmonar a este nivel. Si hacemos otra vez el corte a nivel 2, lo vemos a 90 grados. Y si hacemos el corte a nivel 3, lo vemos otra vez a 180 grados. ¿De acuerdo? Y ya cuando tenemos el tabique en esta disposición, va a haber adelgazamiento otra vez de células mesenquimales, va a haber más contenido fibroso entre ellos, ¡pum!, se van a separar. ¿Qué patología creen que a este nivel, cuando se altera la formación del tabique aortopulmonar, se ve?
Ok, transposición si es que crecen en una sección paralela, pero si no crece el tabique, sí se giran, pero no crece el tabique. Un tronco arterioso, exacto. Muy bien. Ah, me olvidaba. Entonces decíamos que hay una porción del componente del septo interventricular que es el final. Entonces, esta zona a nivel conal va a ayudar a la formación de parte del tabique. Si esta zona con lo troncal se forma alterada a nivel conal, va a alterar también el tabique interventricular. Por eso muchas patologías troncales se asocian a CID, pero de tipo salido. ¿De acuerdo? Y también tal vez tenga otra patología asociada con heridas musculares, puede ser, pero siempre que ustedes tengan una alteración con los troncales, pregúntense, ¿cómo está la salida? ¿Del lado pulmonar o del lado órtico? Puede tener una CIB a ese nivel. Entonces, les decía, se forma el tabique, acá parte de la formación de las válvulas, pero se forma el tabique a ese nivel, se va separando y estrechando y estrechando y estrechando hasta que se separa. Y vamos a tener la aorta y la pulmonar con esa disposición. ¿Cómo se forman sus válvulas? Van a haber 6 primordios o 6 rozamientos. Acá tenemos 1, 2, 3, los marqué con estrellitas. Y al paralelo a eso también están los otros 3. 1, 2, 3. Entonces empiezan a crecer estos primordios, se engrosan y finalmente cambia la alteración a tejido conectivo. Va a haber una formación de nido de golondrina porque van a tener hoyos a nivel de su zona media, la zona inferior, y se forma la válvula. Lo mismo pasa para la válvula tricuspide y mitral. Entonces, tetralogía de Fallot. Ustedes vieron la aceptación. El origen de la tetralogía de Fallot, lo que pasa es que por alguna razón la aceptación se va hacia el lado derecho. Y por eso el crecimiento monotroncal se va hacia el lado derecho. Como el crecimiento de la aorta y la pulmonar se va mucho a la salida del ventrículo derecho, lo obstruye. Por eso es que se dice el alargamiento de la aorta, porque la aorta se pone por encima de la salida del ventrículo derecho. Crece muy hacia el lado derecho. Por alguna razón migran todas esas células hacia el lado derecho y crecen por encima de la salida del ventrículo derecho. Por eso se llama cabalgamiento de la aorta. Al haber el cabalgamiento de la aorta, va a obstruir la salida del tronco de la arteria pulmonar y le va a provocar cierto grado de estenosis y va a crecer así el tenor. Por lo tanto, y como no se forma bien la salida de la aorta y del pulmonar, va a haber más CIB. Y como hay estenosis al flujo pulmonar, va a haber crecimiento del ventrículo derecho, por lo tanto, hipertrofia del ventrículo derecho, la tetralogía de Fallot. Entonces, antes cuando se asociaba una CIA, se decía la pentalogía de Fallot, pero a veces la CIA puede estar aislada, pero como para que sepan de las cardiopatías. ¿Cuál es esta? Transposición de grandes arterias. Por alguna razón, no hubo el fibro helicoidal y se crecieron en paralelo, ¿de acuerdo? Y el tronco arterioso. La ventana aortopulmonar también está dentro de estas patologías, solo que sí creció tabique, pero incompleto, ¿no? Como una CIB. Entonces esa es la ventana aortopulmonar. Sí hay válvulas, hay salida, pero el tabique está con un hoyo. Y el hoyo puede tener diversos tamaños. Por eso es que también a nivel de la ventana o el tronco arterioso, la formación de la arteria pulmonar se altera. Entonces puedes no tener arteria pulmonar. Y las ramas de la arteria pulmonar salen del tronco común o de parte de salida de la aorta, la arteria pulmonar hace lo que quiere en esos casos. Vamos al segmento arterial o al segmento arterial y parte del tronco pulmonar. Entonces, ya casi por terminar la formación. Recuerden que todos estos procesos que hemos visto después de la etapa postnatal pasan al mismo tiempo. Este es un esquema. Nunca vamos a ver el embrión de esta manera. O el feto en lo grado posterior. Porque esta migración de los arcos aórticos va a ser solamente sistemática. Prácticamente lo que nosotros vemos es esto. ¿De acuerdo? Pero esto es importante conocerlo para saber de dónde sale cada cosa. Y por eso también tiene un esquema de colores. Y acá les dejo una tablita en donde vamos a ver qué número de arco da determinado del grado arterial. También puede ser pregunta de examen. Algo que tienen que saber es que el arco 5 en los humanos suele a veces no crecer o obliterarse muy rápidamente. Entonces, si bien es cierto, tenemos 6 arcos aórticos, pero en el humano el quinto prácticamente nunca crece. ¿De acuerdo? Pero sí puede haber una cardiopatía congénita, como una arteria subclavia aberrante con una permanencia del arco 5, es una cosa muy rara. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa aquí?
Estamos ya en la etapa posasa, día 31, ya se formó, se va a empezar a formar el tabique ortopulmonar a nivel del saco órtico, que es este cosito común que está aquí, y vemos aquí todos los arcos aórticos del 1 al 6, exceptuando el 5 en el humano, y la migración esquemática que va a pasar es esta imagen de aquí abajo. Perdón. Esta imagen de aquí abajo es cómo migran las aortas dorsales. O sea, desde que es la etapa embrionaria inicial y la formación de la enherradura de los campos cardíacos primarios, va a formarse un vaso arterial, que son las aortas dorsales. Y estas van a ir girando, asociándose al tubo cardíaco que está aquí, y ahí acababa la etapa de AS, ¿no? Y vemos cómo se juntan las aortas dorsales, y finalmente cuando ya estamos en la etapa posasa, cuando migra la arteria, digo, todas las aurículas, ven cómo se posiciona en relación a lo que va a ser el encéfalo del embrión. Entonces, esta migración quería que lo vieran de manera esquemática y vamos a ver qué pasa en cada parte. Este es el esquema, día 22-24, empieza la primera formación del primer arco aórtico. El primero y el segundo aparecen en primer lugar. Y parte del primer arco aórtico se va a ir ubicando, como ven aquí al día 26, que va a formar las arterias maxilares, ¿sí? Y se queda parte del 2, y el 2 va creciendo, y ya empieza a formarse el tercer y cuarto arco, y de este cuarto arco empieza el esbozo del plexo pulmonar. ¿Se acuerdan que para la conexión anómala habíamos visto que el plexo pulmonar se forma de la sección arterial, y luego por un paso migra y ¡pum! Se fusiona, ¿no? Entonces aquí empieza parte de esa formación del plexo pulmonar. Día 26 sale el 2, 3, 4 y 6, el arco izquierdo a la aorta y se va formando parte de la subclavia derecha, y en caso del quinto, acuérdense que por lo general no se suele formar en el humano. Día 28 ya crece mucho más el plexo pulmonar. ¿De qué arco aórtico viene el plexo pulmonar? Ahí se los anoté, del 6, está bien, pero es que el cuarto viene parte de la arteria pulmonar, y el plexo pulmonar va a ser el componente venoso pulmonar. Entonces, excelente el cuarto es la arteria pulmonar, pero el plexo pulmonar es el 6, que es lo venoso, ¿sí? Muy bien. Si nos damos cuenta, aquí ya se fusionan. Eran dos aortas dorsales, y de pronto, al día 28, que estamos hablando de un mes de vida del embrióncito, se forman, se fusionan esas dos aortas y ya tenemos que tener una. ¿Qué pasa si no se fusionan a ese nivel? Hay niños que nacen con dos porciones de aorta, o el arco aórtico, si en caso a ese nivel ya no migra, se vaya hacia el lado izquierdo y al derecho. Muy bien, acá hay fusión de las dos aortas. Yo les he señalado en las diapositivas los picos que pasan en cada evento, ¿sí? Aquí también podemos ver esto, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, se forma el tabique aortopulmonar. Era un saco antes unido, el tronco arterioso, y ahora ya se tabica. Y esa tabicación ayuda también para que estos arcos aórticos empiezan a migrar hacia el lado, como ven aquí en la imagen. Divide el tercero y cuarto, se van al lado derecho, y el sexto hacia la izquierda. Ya se van modificando también ellos. Si vemos en el día 35, ya no es simétrico, como la tabicación ayuda a que migre de un lado y al otro, se va hacia la salida aórtica, hacia el lado derecho, y también se va formando parte del arco aórtico. Como pueden ver aquí, el cuarto, que es lo azulito o morado, se hace más pequeño del lado derecho y más grande del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Sí. Y finalmente, involuciona la aorta dorsal derecha, se hace súper chiquita, y ya tenemos un arco aórtico formado a nivel. Y este sería el patrón definitivo, como quedarían las arterias. Entonces, en el esquema de colores ustedes pueden ver qué arco dio lugar a determinadas arterias, ¿no? Aquí ya tenemos las carótidas, las subclavias, el conducto arterioso. El conducto arterioso de qué arco ocupa sexto, exactamente, que es parte del plexo pulmonar. Entonces, si el tejido vascular celular del conducto está alterado, eso a veces hace que no se cierre, entre otras causas, que viene a través de esta migración. Muy probablemente en estos pacientes también puede tener alteraciones como hipertensión pulmonar, que es idiopática del neonato, que no sabemos de qué es, pero es celular, viene de ese origen. Y aquí ya tenemos la conformación de toda la aorta. Entonces, ¿qué alteraciones podemos tener a este nivel?
Persistencia del conducto arterioso, que viene del sexto par, no se olviden. Origen anómalo de la arteria subclavia derecha, que si se dan cuenta, aquí empieza la migración hacia un tronco común y la subclavia izquierda se queda solita y la subclavia derecha se forma a partir de este tronco, ¿verdad? Entonces, si este no sale de aquí, puede salir de cualquier zona del arcótico, porque antes salía de una zona común. Entonces, cuando migra mal, viene la subclavia aberrante, subclavia derecha, arcótico doble, incluso el anillo vascular, porque se supone que paralelo a eso se está formando el aparato respiratorio, y si migran de una manera alterada ese nivel, crece un vaso entre la tráquea y lo va a obstruir, y el estómago inclusive, ¿no? Entonces, por eso también tiene que ver con esta patología. El anillo vascular se relaciona mucho con alteraciones de la aorta, como arco aórtico derecho. El persistencia conducto arterioso, la hipoplasia del arco aórtico, si hubiera también un crecimiento alterado a este nivel, interrupción de arco aórtico, coartación de aorta, todo eso tiene que ver aquí. Muy bien. Y ya para terminar, vamos a hablar del sistema venoso. La circulación fetal la vamos a ver en una clase especial que una doctora nos va a dar de circulación fetal. Ahí vamos a ver más cómo van las vitelinas, renales, etcétera. Pero me interesaba que vieran también cómo migra en dos esquemas el sistema venoso sistémico de la embrión. Entonces, quinta, semana, no sé si se acuerdan de la clase de aurículas, habíamos visto que ya hay unas venas cardinales que todas llegan a una zona que se llama seno venoso. Es esto. Solo que ahorita estamos viendo el sistema de venas. Venas cardinales posteriores, subcardinales derechas, acá las vitelinas, las umbilicales son en rojito, y cardinales, otras cardinales, porque son 4, están aquí arriba. Y llegan al corazón, que estaría aquí posicionado, y esto grande es el seno venoso. Quinta, sexta semana. A la sexta y séptima semana ya empieza la diferenciación de venas supracardinales derechas. El plexo que era aquí, el subcardinal, empiezan a colocarse y ven que hace una pequeña malla. Asimismo, un esbocito de cábala, porque va a haber una anastomosis subcardiohepática, pero esto se va por el corazón porque el corazón estaría posicionado a este nivel. Si se dan cuenta, aquí ya el seno venoso migró hacia la derecha, por eso ya tenemos el cuerno izquierdo del seno venoso, y empiezan a obliterarse algunas venas, como vemos aquí, a la séptima y octava. Entonces aquí ya se está formando lo que van a corresponder a las venas cavas superiores, la vena cardinal posterior, el cuerno izquierdo del seno venoso permanece, el seno venoso ya se está fusionando con la aurícula, y la zona inferior me interesa que la vean. Entonces todo va migrando hacia el lado derecho porque va a formar solamente una vena cava inferior. Si algo se altera a ese nivel, en las suprahepáticas, etcétera, pues va a haber alteración de la vena cava, incluso ausencia de ella. Acaba migrando el riñón porque también tiene que ver con formación de venas renales. Y aquí ya tenemos el patrón definitivo del sistema venoso. Ya se juntaron las venas cardinales y formaron el tronco brachiocefálico, la cava superior. Aquí estaría el corazoncito. Por detrás tenemos la vena ácidos que proviene de todo el sistema vitelino. El conducto venoso, aquí lo pueden ver ustedes, va a preservar aquí a nivel del hígado. Se forma la vena hemiácidos y la vena cava inferior con todo su origen, ¿no? Que tiene que ver con las cardinales inferiores, parte de las vitelinas y umbilicales. Entonces, ¿qué pasaría si esta vena cava no se forma de manera adecuada? Se interrumpe, se dilata el hemiácido y el hemiácido es el que va a drenar al corazón. Entonces, una de las patologías que tenemos es esa, ausencia de vena cava, el ácido se dilata o el hemiácido, o ambos pueden llegar hacia la zona cardíaca. Entonces, en la cirugía univentricular, en la segunda etapa, que se llama GLEN, ¿qué anastomosamos? A ver, Luis, ¿qué anastomosas en el GLEN? Una de las ramas, ¿no? Una de las ramas de la arteria pulmonar, generalmente la derecha, exactamente. O sea, esta venita la vamos a drenar hacia la rama derecha, hacia una zona pulmonar arterial, para que tengamos flujo pulmonar. ¿Y en el frontán qué hacemos? Exacto, de abajo, ¿sí? De la cama, ahora la drenamos también hacia la zona pulmonar. Pero ¿qué pasa si el paciente no tiene cava? ¿Qué le drenamos? Ausencia de cava. La ácidos. Y eso se llama peracintología.
¿de acuerdo? Si ustedes van a escuchar a los antecedentes, paciente postoperatorio de Kawashima, está hablando de fisiología frontal, no es otra cosa, solo que el niño no nació con cava de abajo, o sea, o tal vez la cava de la y solo por anatomía se llama Kawashima. Cuando alguien les dice operación de Kawashima, se refiere a fisiología frontal, pero pisó anatómicamente un ácido ácido porque tenía interrupción de la vena cava inferior. No es una cosa loca, solo es un puntán en el mismo fisiología, solo que anatómicamente nació sin esa vena cava inferior. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, pues, ya concluimos con la clase de fisiología. Espero que la coordinación clínica haya ayudado a fijar mejor los conocimientos. La formación de tabiques y las crecimientos celulares intimales para dar lugar a ustedes a toda la variedad de clínicos que tenemos. Así que yo creo por eso que la cosmología es importante, porque aquí entendemos el origen anatómico y cómo se explica esa cardiopatía. Listo, eso sería todo. Muchas gracias.